Ahí como prometimos con Pablo Correa. Pablo Correa es psicólogo, está participando junto con un equipo de psicólogos en el acompañamiento terapéutico de los testigos y víctimas de lo que es el caso Sainamán. ¿Dije bien, Pablo? ¿Te presenté correctamente? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, 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 muy bien. Te agradecemos mucho que hayas estado presente con nosotros tan temprano un sábado. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por el interés en la temática. Contanos un poco cuál es la función de ustedes en este caso. Bueno, lo que está pasando, no sé si ustedes lo vienen hablando o algo, es el tema de un juicio que se está llevando adelante a cabo en la ciudad por crímenes de lesa humanidad que se cometieron en San Nicolás. En San Nicolás y la zona. Entonces son testigos y víctimas de la ciudad y de localidades cercanas. Bueno, lo que hacemos nosotros con el equipo de psicólogos y colegas que están conmigo es acompañar a los testigos, contenerlos previamente antes de declarar, y después en el momento de declarar también entramos a la sala con ellos y bueno, la mayoría de las veces nos sentamos incluso al lado de ellos al momento de declarar, porque imagínate que relatan cosas que son muy fuertes, que han vivido ellos. Claro, realmente debe ser traumático revivir todo este proceso, me imagino. Sí, bueno, lo traumático se dio en su momento, ¿no? El momento de lo que vivieron ellos, de lo que le hicieron, y aparte, ¿quién se lo hizo? Porque es el mismo Estado que se lo hace. El Estado que tendría que ser garante de la protección de sus ciudadanos es el mismo que los tortura y atenta contra la vida de ellos. Bueno, y desaparece a muchos, ¿no? Entonces, ese trauma, digamos, sigue abierto y, bueno, la persona está en ese debate entre tratar de olvidar esa situación y volverlo a recordar, que en el momento de juicio se supone que uno tiene que volver a repetir con detalle, o lo más detalle posible, lo que sucedió en ese momento. Muchas veces más que ser seguramente es un momento muy movilizante, pero también suele ser un momento muy reparador, porque es un momento donde se busca justicia y, bueno, tratar de equilibrar esa balanza, ¿no? Si es que se puede. Claro, ¿qué tal, Pablo? Mi nombre es Alejandro. ¿Y qué tal, Alejandro? El jueves pasado tuvimos la oportunidad de ir con muchos estudiantes a presenciar la tercera jornada de esta causa Sainaman 3. Ajá, Y qué sí, bueno. lo que observamos es esto, cómo movilizó, cómo emocionó a los testigos la presencia de los estudiantes y al mismo tiempo los estudiantes se sintieron movilizados sobre estas cuestiones y además se están recién interiorizando sobre esta causa y la magnitud de lo sucedido en los 70 o durante la dictadura y previamente también Sí. en esta región, ¿no? Por Bueno, eso, por eso es lo interesante, digamos, por la magnitud, como decís vos, de lo sucedido en la región y particularmente en la ciudad, es que el tribunal que juzga es de Rosario, sí, pero se traslada a la ciudad de San Nicolás por un hecho histórico, digamos, como la situación se dio en San Nicolás y para mantener la memoria y la historia viva, es por eso que estos juzgados se suelen trasladar a los lugares donde se cometieron estos crímenes. claro. Entonces, cuando uno está ahí, no sé si, bueno, son lugares que son reconocidos en la ciudad, que uno puede pasar frecuentemente por adelante, o incluso algunas víctimas de testigos son vecinos reconocidos de la ciudad también. Claro, ¿nos podrías contar quiénes son las víctimas? No, no hace falta nombres propios, pero que nos cuentes quiénes son, quiénes eran y quiénes son hoy. No sé si Eh, me explico la sí, pregunta. sí, sí, por lo general, a ver, hay muy diversos, hay algunos que eran obreros, que Sí, participaban de algún gremio, y hay muchos otros que son las esposas o hijos de esos obreros que participaban en el gremio, que tal vez ni estaban en temática de política y aún así pasaron por situaciones de tortura muy graves. La otra semana acompañé a una persona, a una mujer que la verdad que no sabía nada de política. Y de hecho sí, cuando ella declaraba decía que había términos de las políticas que la acusaban
o que le preguntaban, y ella lo desconocía totalmente. Hoy, nada, es una mujer grande, y muchos de ellos ya, obviamente ya son grandes, y muchos de ellos no han logrado, algunos no han logrado revertir esa situación, y hay otros que han logrado salir un poco mejor adelante. Claro, porque estuvo el caso de los hermanos Galarza, ¿no? Sí, Tuvimos la oportunidad de ver esos testimonios, porque la idea también, y lo que notamos, es que muchas veces estos casos parecieran algo muy lejanos, tal vez para las nuevas generaciones, hablar de la claro. dictadura es como hablar de la Revolución de Mayo y la independencia. Entonces, estas instancias permiten ver que las personas protagonistas eran como, comunes y corrientes como podemos ser cualquiera de nosotros. Y Tal bueno, cual. y que no es Por algo eso del te pasado. decía, ¿viste? Sí, Son lugares, muchas situaciones que sean centros clandestinos de detención, son lugares muy conocidos de la ciudad que hoy, bueno, la Mesa de la Memoria ha hecho y sigue haciendo un trabajo muy bueno al respecto de mantener viva la historia y poder señalizar estos lugares. Pero son lugares que uno puede frecuentar o pasar adelante, o como te decía, ¿viste? Estas víctimas muchas veces son apellidos reconocidos de la ciudad, que uno la verdad que ni siquiera sabía que habían transitado este tipo de vivencias es cierto. tan terribles. Sí. Y ¿tenés idea de cómo tomaron los testigos, las víctimas, la visita de los estudiantes el jueves pasado? En lo particular, no, porque yo el jueves pasado no estuve. Claro. He venido, incluso yo vengo desde el juicio número 2, viste que este es el tercero. Sí, sí, Y sí, se han dado otras veces el tema de mucha convocatoria, principalmente o en los inicios o en el momento de la sentencia, también en el momento de la sentencia es un momento muy interesante para estar. Bueno, la verdad que también es porque es muy emocionante. Pero bueno, el apoyo de la gente siempre es muy notorio, uno lo ve en el público, como vos decías, ¿no? La emoción, las expresiones, que dentro de cierto orden que establece el juzgado, irrumpe igualmente, ¿no? Porque la verdad que los relatos son muy conmovedores que se dan. Mi nombre es Juanjo Lázari, te saludo y te agradezco de estar en comunicación. Hola, Juan. Yo te quería hacer una pregunta que tal vez no es de tu ámbito específicamente, pero has estado en el juicio, tenés más contacto con el día a día de los juicios que se han venido llevando hasta aquí. ¿Hay civiles que están siendo juzgados también por esto? Porque siempre se habló de esa conjunción cívico-militar, Sí. y siempre la pata civil ha sido la menos cuestionada en todo caso en estos juicios. Sí. En el momento, en este juicio no. Los imputados son 3 y son militares. Creo que son 3. 5. Capaz que hay uno más. 5 Claro, sí. son 5. Sí. Pero son militares. Y policías, sí. Y si mal no recuerdo, en los juicios anteriores también. Sí, Porque se dan todos en los lugares de... a ver, el sí, lugar jefes. cívico el lugar cívico dentro de la dictadura fue más bien otro, digamos, el de señalar, facilitar, articular, negociar, ese tipo de cosas, sabiendo lo que sucedía y todo, pero me parece que pasaba más por ahí. Y estas personas que están siendo juzgadas eran las que cometían el acto propiamente dicho, el que estaban en la sala de tortura, el que los torturaba y los mataba directamente, que por lo general eran militares. Bueno, por lo que tenemos entendido, la próxima jornada es el 1 de agosto, ¿no? Sí. Sí, y hay, ¿cómo sigue? ¿Cuántos testigos? ¿Quiénes van a ser, no? Si van a ser, digamos, integrantes de esta familia. ¿Va a haber testigos de San Nicolás también? Por lo general a nosotros nos pasan las listas a último momento. Ajá. Y sí, se vienen testigos de acá, testigos víctimas de acá de San Nicolás. Por lo general son 5, 4, 5, las jornadas comienzan a las 9:30 y se extienden más o menos como mucho hasta las 2. Sí. Depende cada declaración también, ¿no? Hay declaraciones que toman mucho tiempo y hacen que las jornadas se extiendan un poco más, pero siempre hay alguna declaración que son más cortas. Más o menos entre las 9 y las 5,
Y sí, son todas gentes de acá de la zona, si no son de San Nicolás, son de San Pedro, de Ramallo, de Pergamino. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por haber accedido a hablar con nosotros sobre este tema tan importante en la historia nacional y también local, y es algo que a nivel local debemos, sí, claro. Es todavía muy escaso lo que se conoce y hay mucho por hacer. Sí, por eso les agradezco a ustedes el interés. La verdad que, como les vengo diciendo, es un hecho histórico para la ciudad, en tanto historia viva de lo que pasó y de lo que sigue vigente, porque como les decía, estas vivencias que han pasado los testigos y víctimas, no solo es algo que, si bien la situación que vivieron pasó hace 30 y pico, 40 años atrás, esto lo siguen llevando en el cuerpo como carne viva, ¿no? Y lo viven día a día y conviven con ellos todos los días. Y bueno, y el apoyo de la ciudad a personas que a muchos han sido, como les decía hace un momento también, han sido estudiantes o personas comunes, que cuando uno escucha los testimonios podríamos haber sido cualquiera. Tal cual. El apoyo de la ciudad a esto es muy importante y bueno, para conocer nuestra propia historia, ¿no? Así que bueno, les agradezco a ustedes. Bueno, seguiremos en contacto porque esto continúa. Nuevamente te agradecemos. Bárbaro, saludos. Hasta luego. Bueno, así pasaba Pablo Correa, acompañante psicológico de los testigos víctimas del juicio Zain.